Bueno, muy bien, ya estamos Bueno, conectados nuevamente en nuestro octavo webinar. Esta ha sido una serie muy llena de muchas cosas, muchos temas de interés para esta temporada, ya conocidas por todos. Y hoy tenemos un nuevo espacio, la verdad, con información que es muy trascendental. Hoy tenemos como invitado a Matías Santiago para que nos pueda conversar acerca de la gestión de talento humanos, pero en estos tiempos, ¿no? En tiempos de COVID-19. La verdad, les quiero comentar y quiero agradecerte, Matías, por todo esta preparación. Estoy seguro de que va a ser tema muy, muy valioso para todos y quiero hablarles un poco de Matías antes de arrancar. Matías es una persona, se describe y con las personas que sin duda alguna trabajan con él lo reafirman, es una persona totalmente enfocada al desarrollo de personas, innovadora y comprometido con los resultados de las organizaciones y personas con que trabaja. Ya tiene más de 15 años de experiencia, es interesante porque Matías se ve bastante joven, ya tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos, en multinacionales del sector privado, donde es interesante también que ha trabajado en procesos de atracción, retención y desarrollo de talento con alcances no solamente en Latinoamérica, sino también abarcando regiones en Europa, Levante Mediterráneo, África y Asia. Y por supuesto, dentro de Latinoamérica, Argentina, México, Centroamérica y también Estados Unidos. Para nosotros como GCP Corp, que trabajamos con personal humano, que trabajamos con equipos de trabajo, con gente, este es un webinar muy importante y como les mencionaba al inicio, trascendental, porque el recurso es muy, muy valioso en esta y en cualquier temporada, pero en esta creemos que más que nunca es importante. Entonces, de esta forma, quiero dar la bienvenida, Matías, gracias por acompañarnos y bueno, aquí está, vamos a estar muy atentos. Quiero comentarles que voy a estar atento a todos los mensajes y preguntas que quieran realizar. Por favor, van a tener allí el chat totalmente habilitado para entonces que Matías, según él vaya considerando dentro de la presentación, pueda abrir los espacios para hacer las preguntas. Sin más que decir, Matías, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias a todos por conectarse. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias a GS Corp por habilitar este espacio. Y bueno, la intención es que tengamos, tal y como lo decía Wilmer, un webinar participativo donde podamos enriquecernos un poco entre todos. Yo voy a contarles aquí mi visión, pero también quiero llevarme aprendizajes, así que los invito a participar a todos y a que hagamos de esta sesión una sesión verdaderamente interactiva. ¿Qué vamos a mirar un poco hoy? ¿Cuál es el enfoque que queremos darle a este webinar desde el desafío que GS Corp plantea dentro de la temática de los distintos webinars que ha venido llevando adelante? Es mirar el rol de recursos humanos, es mirarnos como gestores de personas, ya sea que hoy estás trabajando en un área de recursos humanos o que hoy tienes un equipo a cargo, y mirar un poco para atrás no tan lejos, ¿no? Para atrás hace un mes y medio, cómo reaccionamos a esta crisis, a esta emergencia del coronavirus que surgió así casi de repente, para de ahí también tomar algunos aprendizajes, mirar dónde estamos parados hoy, cuáles son las prioridades que a lo mejor en esa urgencia de la reacción nos olvidamos o simplemente pasamos a segundo plano para ver qué cosas deberíamos hoy empezar a tener en cuenta, sobre todo si queremos que el negocio al que pertenecemos, que la empresa para la cual estamos trabajando, nos vea como un área de valor, nos vea como un verdadero socio estratégico de ese negocio. Y también mirar un poco cuáles son las claves que vamos a tener que por lo menos tener en cuenta para adaptar nuestros procesos de talento a lo que viene después. Claro, nadie tiene la fórmula mágica. No se crean que aquí
yo tengo la respuesta a qué es lo que viene, pero sí podemos mirar a partir de las tendencias, a partir de lo que ya se había venido conversando antes, en esto de la era digital, en esto de la tercera revolución, qué implica de alguna manera adaptar nuestros procesos de recursos humanos para estar a la vanguardia de eso, sobre todo por el acelere que todo eso está teniendo a partir de la crisis del coronavirus. Lo primero que quisiera es que en línea con esto de hacer una sesión muy participativa donde todos aprendamos un poco de todos, es que me cuentes cuáles son tus principales preocupaciones como gestor de personas ante la crisis. Ahí en el chat, dentro de los controles de Zoom, vas a encontrar una opción de chat y quiero que me cuentes desde ahí cómo llegas, con qué preocupaciones llegas, qué te está pasando hoy, ya sea que estás a cargo de gestionar un área de recursos humanos o que eres un líder que tiene que gestionar gente. Cuéntame ahí qué es lo que hoy te genera mayor preocupación y Wilmer, a medida que vayas teniendo algunos comentarios, te agradecería que me los hagas saber para también entender un poco cuál es la percepción de los que estamos hoy aquí. Claro, claro, Matías, cuenta con ello. Ya allí les acabo de colocar en el chat, estamos muy atentos. Bien, excelente. Entonces, con esa consigna vamos a ir avanzando y a medida que vayan surgiendo cosas, Wilmer me vas comentando. Bueno, estamos decimos que el COVID es una situación sin precedentes, por lo menos en el mundo moderno. Hay un filósofo actual, que a veces cuando pensamos en los filósofos pensamos en los que ya están muertos, pero hay un filósofo actual que es Nassim Taleb, y que él habla de los cisnes negros. Y el coronavirus bien podría ser catalogado un cisne negro, porque él define el cisne negro como aquellos eventos que de repente llegan de manera sorpresiva, que no se podían predecir y que tienen un gran impacto socioeconómico con una acelerada generación de transformación. El coronavirus bien podría ser uno de esos cisnes negros, salvo por un detalle, y que el mismo Taleb dice, dentro de lo que yo catalogo como cisne negro, el coronavirus no entraría porque lo podríamos haber anticipado. Teníamos algunas señales y sin embargo, quizás lo minimizamos, quizás dijimos, bueno, no va a ser tan grave, y sin embargo nos encontramos de repente con la explosión de esta crisis en la que hoy estamos. Y claro, y esto llegó a las empresas, y entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos como áreas de recursos humanos? Como dice Dave Ulrich en un artículo reciente que publicó, empezamos a reaccionar casi como si esto fuera un accidente, reaccionar a la emergencia. Tuvimos que detener el sangrado de alguna manera. Y entonces nos dimos cuenta de que, bueno, teníamos que empezar a trabajar y para tomar medidas en nuestra compañía, garantizar la continuidad del negocio, pero también cuidar la salud de la gente. Y entonces empezamos a pensar cuáles eran los roles dentro de nuestra organización que podían o tenían que seguir asistiendo a los centros de trabajo para poder hacer el trabajo, sobre todo cuando se trataba de servicios esenciales, como puede ser, por ejemplo, la producción de alimentos, como puede ser la salud, los laboratorios, entre otros, que de alguna manera necesitábamos que la gente siguiera yendo a trabajar, pero era necesario frenar ese sangrado, era necesario tomar los recaudos necesarios. Y empezamos por otro lado también a ver, bueno, cuáles son los puestos que de repente pueden no necesariamente estar en centros físicos de trabajo y que cuentan con herramientas y mecanismos para desempeñar su rol de manera remota. Y entonces acá empezamos a amigarnos con el teletrabajo, o no sé si amigarnos, pero empezamos a verlo como una opción a la que no le podíamos decir que no. Y nos olvidamos de si nuestra cultura validaba o no validaba el trabajo remoto, de si era lo suficientemente flexible. No quedó otra, simplemente fue saquemos a la mayor cantidad de gente posible de la organización y que solo queden los puestos esenciales que físicamente tienen que estar en lugar. Y entonces acá se tomaron algunas acciones típicas, ¿no? Como garantizar protocolos de limpieza, como realizar el monitoreo de los colaboradores en los accesos, las medidas de distanciamiento social. Se empezaron a suspender toda clase de juntas, de reuniones, de capacitaciones, y se empezó a pensar en la gestión virtual como una alternativa para tener adelante esas funciones. Se dieron todo tipo de vuelos internacionales, se restringieron los nacionales, y se empezó a trabajar en una comunicación constante de medidas de prevención. Lo más importante en este momento, que estamos hablando de hace un mes y medio atrás, era cuidar la salud de los colaboradores. Esa fue como de alguna forma la manera en que Recursos Humanos empezó a responder ante la emergencia.
¿Cuáles eran las preocupaciones entonces? Esto es una encuesta que una consultora en colaboración con el MIT viene realizando frecuentemente. ¿Cuáles eran las preocupaciones de recursos humanos a la hora de responder a esa emergencia? Bueno, lo más importante, cuidar la salud de los colaboradores, mirar la transición al trabajo remoto, porque nos vimos forzados a eso, como veíamos recién, y no estábamos seguros de si teníamos la tecnología, de si teníamos, y si esa tecnología funcionaba en el caso de tenerla. ¿Cómo crear compromiso trabajando remotamente? Claro, veníamos muy acostumbrados en algunos casos a líderes que utilizaban el micromanagement, ¿no? Esto de tengo a la gente en la oficina, veo lo que hace, veo cuánto se levanta, hago seguimiento personalizado, casi como una marca personal, y de repente tuvimos que empezar a gestionar de otra manera, y esto generó tensiones. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de cuáles son los desafíos que supone eso. También preocupaciones relativas a proteger los empleos, a generar mensajes con claridad en medio de tanta información Hoy es que existe martes. disponible. Por otro lado, también empezar a pensar en cómo vamos a garantizar la continuidad de la operación, qué tan viable es eso, qué tan fácil es de alguna manera reasignar la fuerza laboral en un contexto de crisis, reducir costos, ¿no? Estas fueron como las menores prioridades. Fíjense de mayor a menor dónde estaban los focos puestos de recursos humanos. Esto para que miremos un poco qué estuvimos haciendo y para también pensar ahora quizás qué es lo que nos está faltando atender en este contexto. Wilmer, si quieres ahí hacerme algún comentario de los chats respecto Sí, sí, sí. de las inquietudes. Comenzó muy activo este webinar. De entrada, Mike Gutiel nos dice cómo manejar la parte humana y la responsabilidad laboral. Vanessa comentó, la gente está más preocupada por no perder su trabajo que enfocada en responsabilidades. María Claro. Mercedes nos comentaba también, dado el confinamiento me preocupa el estado emocional y que eso llegue a afectar el rendimiento como tal. No sé si te continúo leyendo. Gracias, Wilmer. Yo creo que son todos comentarios muy valiosos y que sin duda vamos a tratar de abordar esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Si bien en este cuidado, como decimos, ¿dónde están las preocupaciones de recursos humanos? Bueno, ¿cuáles son también las preocupaciones de la gente? Esto que mencionaban, la gente hoy de repente está más preocupada por un futuro incierto, de si voy a tener o no voy a tener trabajo, de la gestión emocional. Vamos a hablar un poco del rol de recursos humanos, pero sobre todo del rol de los líderes en términos de esa gestión emocional de la gente, de los equipos, ante un futuro que claramente no podemos decir, que no sabemos para dónde va a ir. Entonces, ante esto, bueno, también empezamos a mirar ahora en esta etapa de la crisis en la que estamos, que en algunos países se empieza a hablar de, bueno, generar la reactivación, generar la reapertura. Y entonces lo que sabemos, por más de que las medidas no están claras, salvo donde ya se han empezado a implementar, es que aquello que teníamos como normal claramente no va a volver a ser igual. Lo que pasó antes de marzo va a ser totalmente, lo que venga va a ser totalmente diferente a lo que pasó antes de marzo, ¿no? Entonces, algunas de las cosas de las que se hablan es un regreso gradual de la gente, priorizando a lo mejor los puestos críticos, no generando una máxima ocupación de los puestos del trabajo, sino generar de alguna manera la posibilidad de distanciamiento de las instalaciones. Las personas con riesgo de salud es muy probable que no regresen en todo 2020, ¿no? La población vulnerable de alguna manera. Los eventos, los cursos presenciales, todo lo que antes hacíamos de alguna manera reuniendo gente va a reemplazarse por opciones online probablemente. Vamos a tener que seguir evitando el ingreso de contratistas, de proveedores, de candidatos a las instalaciones y generar un apego estricto a las medidas de seguridad. Todo esto nos muestra que claramente, por lo menos en el corto plazo, la normalidad aquella que conocíamos no va a volver a ser igual y vamos a tener que pensar en nuevas maneras de gestionar. Entonces, ahí es donde estamos parados hoy, empezando a mirar, bueno, también qué es lo que viene. Y lo que nos planteamos es, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Qué hacemos nosotros desde nuestro rol con estas inquietudes como las que estaban surgiendo ahí? ¿Y cómo apoyamos a los líderes, cómo apoyamos a la organización para seguir adelante en este contexto de crisis que sabemos que no va a cambiar? Y acá es muy importante que miremos un poco qué está sucediendo en nuestro negocio. Yo conversaba con varios clientes con los cuales trabajo en consultoría en las últimas semanas,
y de alguna forma se siente como una gran frustración por los planes que se diseñaron, por las estrategias que se armaron desde las áreas de recursos humanos, y que de repente ahora pareciera que hay que tirarlas a la basura o pareciera que hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Y quizás sí, quizás ante esta nueva normalidad algo se pueda rescatar y se pueda adaptar, pero como responsable de recursos humanos o como gestor de personas, es muy importante levantar un poco la mirada y ver qué está pasando en el negocio, porque todo esto que decimos también tiene un correlato en el negocio, donde de repente se están empezando a revisar o ya se empezaron a revisar desde hace rato presupuestos, porque hay una necesidad de achicar costos ante unas ventas que no llegan o que no son las planificadas. Tenemos que empezar a revisar cuáles son los procesos y los trabajos más superfluos y que de alguna manera se van a tener que recortar. Mantener un contacto cercano con los clientes para que de alguna manera esos clientes, que son los que apalancan a la organización en buena parte, sigan en relación con nosotros, que a su vez también están pasando sus propias crisis. Adaptar la estrategia de la compañía a las nuevas oportunidades de mercado, diagnosticar qué capacidades tiene la organización para hacer frente a los nuevos desafíos que vienen. Y fíjense que en todos esos 4 puntos o 5 puntos, entre otros que pueda haber, recursos humanos tiene un rol clave. Tiene un rol clave para contribuir. Entonces es muy importante que miremos nuestros propios procesos de gestión de talento, que quizás nos olvidemos de las planificaciones que hicimos para un año que no es el que iba a ser, y que empecemos a pensar cómo nos convertimos en verdaderos socios estratégicos del negocio. Cómo converso con la alta gerencia, cómo converso con los líderes del negocio para entender qué es lo que está pasando y para ver cómo puedo adaptar mi estrategia a la realidad que hoy toca. Querer seguir con un plan de recursos humanos que respondía a otra realidad, lo que va a hacer es que nuestro rol deje de ser valorado por la organización, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos que nos digan, ya no te necesito dentro de esa estructura donde hoy estoy mirando por otro lado. Entonces acá nos toca volvernos estrategas. Si tú ya tenías esa mirada estratégica, en buena hora, eso te va a facilitar este aporte de valor. Y si no, lo que toca es levantar la mirada y ver a dónde está yendo mi negocio hoy, cuáles son las verdaderas necesidades. Y acá yo quise traer algunas, ¿no? Claramente después en cada compañía hay distintas realidades, hay situaciones muy particulares, pero ¿cuáles son algunos focos importantes que deberíamos hoy desde el área de recursos humanos atender? Una vez que ya paramos ese sangrado, o creemos que lo paramos en esta analogía del accidente y vamos a empezar a aplicar un tratamiento, ¿qué tendríamos de alguna manera que tener en cuenta, entre otras cosas? Bueno, en primer lugar, habilitar a los líderes en la gestión emocional de la gente, lo que mencionaba recién. Hoy la gente está muy preocupada, hoy hay sentimientos de miedo, de frustración, de temor ante un futuro, entonces es importantísimo habilitar a los líderes en eso. Ahora en un ratito vamos a hacer un zoom en esta parte que es importante. También fortalecer los sistemas de gestión de desempeño, pero empezándonos a basar en la meritocracia. Hay mucha gente preocupada, o se escuchaba muchos líderes preocupados al principio por si la gente era productiva o no en el trabajo, por si cumplía la cantidad de horas que tenía que cumplir. Y quizás es el momento, si no teníamos así en nuestra organización, de empezar a pensar en sistemas que realmente trabajen por objetivos que impacten realmente dentro de la organización y que la medición de la productividad venga a través del cumplimiento de esos objetivos. Esto es todo un cambio de modelo de gestión si no estaba instalado en tu compañía. Pensar cuáles son las capacidades y competencias necesarias. Esta crisis nos da la oportunidad de darnos cuenta qué cosas son las que teníamos desarrolladas y qué cosas no. Qué tanto éramos una organización ágil que pudo resolver con relativa facilidad esta adaptación y qué tanto nos costó. Entonces acá empiezan a surgir, bueno, tengo las capacidades que voy a necesitar para el futuro inmediato que me toca gestionar. Sobre todo también redefinir las prioridades y rediseñar la forma en la que vamos a llevar adelante los procesos de gestión de talento, porque está claro que como personas de recursos humanos o como personas que gestionan gente, según sea tu caso, lo que no tienes que olvidarte es que hay una gestión de recursos humanos que seguir haciendo. Hay que hacerla diferente y hay que hacerla bajo nuevos planes, pero hay que seguir haciéndola, ¿no? Porque tampoco podemos quedarnos congelados en que nos ganó la crisis y nos olvidamos de que seguimos teniendo un rol clave en proporcionar el talento que la organización necesita para poder estar a la altura de los desafíos que vienen. Metámonos un poquito en esto de la habilitación de los líderes para gestionar las emociones de su equipo, porque es un tema relevante. Y acá los invito a que participen, a que pregunten, a que dejen sus comentarios, sus inquietudes, para que saquemos entre todos algo en común.
estamos muy acostumbrados a pensar y venimos de esta idea del siglo XX de que las emociones y la razón están separadas, de que más si lo pensamos en el mundo de las organizaciones, hablar de emociones en el trabajo no está muy bien visto, o por más de que hemos intentado, a lo mejor desde las áreas de recursos humanos, empezar a instalar el concepto de la gestión emocional, allá hace tiempo, a fines de a principios de esta década, Daniel Goleman empezó a trabajar con el concepto de inteligencia emocional en las empresas y demás, la realidad es que después en nuestro día a día nos ha costado de alguna manera instalar este concepto de emociones en algunos líderes que venían de un modelo mucho más tradicional. Entonces, hoy hablar de emociones es difícil y esto nos pone a prueba porque realmente como recursos humanos tenemos la misión de poder habilitar estos espacios. Pero lo interesante es que muchas veces somos recursos humanos mismos quienes intentamos habilitar estas conversaciones con la gente, y eso está muy bien, es decir, ser nosotros digamos, los canalizadores de tratar de entender qué le pasa a las personas, de escuchar sus preocupaciones, es válido. Pero es mucho más importante que sean los líderes de cada uno de los equipos, quienes empiecen a desarrollar estas competencias si es que todavía no las tienen. Como decíamos hace un rato, existen emociones como frustración y miedo que podemos darnos cuenta que están presentes en todos. Entonces es importante aprender a reconocerlas en los equipos, contar de esas competencias y entender qué aprendizaje suponen, porque todas las emociones, aún aquellas que catalogamos como negativas, traen un aprendizaje. Ahora, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo primero que hay que instalar es la escucha. Y cuando decimos la escucha, no es simplemente habilitar un espacio donde un líder va y va a prestar el oído para que el otro le hable, sino realmente desarrollar una escucha de empatía, donde lo primero que el líder tiene que hacer es aprender a escucharse a sí mismo y darse cuenta de cómo estas emociones también están presentes en él. Darse cuenta de que finalmente es un líder que no deja de ser vulnerable ante esta situación. Yo he escuchado a muchos líderes en esta última etapa, ¿no?, de la crisis diciendo no pasa nada con esto, sigamos para adelante, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y seguir adelante. Y sí, hay que ir adelante, eso es cierto, pero también hay que hacer un parate y reconocernos vulnerables ante esta situación de incertidumbre que no se va a ir, porque hoy es esta incertidumbre, pero mañana va a ser otra, y mañana va a haber otra, y entonces la incertidumbre llegó para quedarse. Entonces, líderes que reconozcan su propia vulnerabilidad ante esto es fundamental para que puedan ser quienes escuchen a otros. Escuchaba hace poco a Alicia Pizarro, que es CEO de Newfield Consulting, que es una escuela y consultora formadora de coaches, hablaba de hacer una analogía entre lo que implicaba ser frágil y lo que implicaba ser tenaz. Y ella relacionaba la tenacidad, que es lo que buscamos en los líderes, con algo que tenía que ver con la resistencia, la capacidad de ser resiliente o incluso más allá de ser resiliente, y lo asociaba con los materiales. Y fíjate, interesante, porque decimos los materiales que de alguna manera son más tenaces o que son menos frágiles, no son aquellos que son rígidos, porque aquellos que son rígidos son los que se rompen con más facilidad. Los materiales que son más resistentes a la fragilidad son justamente los materiales flexibles. Entonces, esa es la característica que necesitamos en los líderes. Líderes que para que puedan ser tenaces, sean a la vez flexibles, que se puedan conectar con su propia vulnerabilidad y a partir de ahí escuchar a los equipos. Y cuando hablamos de escucha, hablamos de una escucha genuina. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente tratando de ver cuáles son las preocupaciones de nuestra gente. ¿Qué es lo que hoy genera miedo? ¿Qué es lo que genera esa frustración que paraliza en la gente? Escuchar cuáles son las preocupaciones que hay detrás. Porque desde esa preocupación que hay detrás de la gente es donde vamos a poder genuinamente empezar a construir confianza. Porque necesitamos reconstruir la confianza. La confianza hoy está muy dañada porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces necesitamos escuchar genuinamente a nuestros equipos para poder de alguna manera dar respuesta a esas inquietudes, pero no necesariamente cayendo en el positivismo de que todo va a estar bien, porque realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos hacer es mostrar cómo entre todos podemos participar en el diseño de ese futuro que viene, que a lo mejor desde nuestro aporte, desde nuestro granito, podemos hacer que el futuro sea un poco mejor de lo que sería si no hacemos nada.
Entonces implica mostrarle a la gente que te escucho, que entiendo tus preocupaciones, pero que necesito también al mismo tiempo que generemos un compromiso con los resultados. Y ese generar el compromiso de los resultados implica seguramente empezar a trabajar de una manera distinta a la que lo veníamos haciendo. Lejos del micromanagement del que hablábamos recién, lejos del micromanagement de estar mirando a la gente en su día a día, de estar haciendo la marca personal, porque hoy a la gente esto lo agarró en distintas situaciones. Estamos en un home office que todos queríamos, pero también estamos en un home office con la familia, donde se nos está haciendo difícil a lo mejor integrar el trabajo con la vida personal, donde de repente cada quien vive esto desde un lugar diferente. Entonces, tenemos que poder como líderes escuchar esas realidades, adaptar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de seguimiento, pero generando a partir de ahí un compromiso con los resultados que necesitamos para diseñar futuro. Y ser claros y honestos con las personas, porque realmente no sabemos cómo va a ser ese futuro. Solamente sabemos que si nos comprometemos, a lo mejor podemos hacer que sea un poco mejor de lo que sería si no hacemos nada, como decía recién. Y aceptar que la incertidumbre es parte de este nuevo contexto. La resiliencia y desarrollar esa resiliencia y el aprendizaje va a ser algo importante que los líderes van a tener que incorporar, porque a partir de cómo ellos se comporten, a partir de lo que muestren, van a modelar el aprendizaje en los equipos. Esto no se gestiona simplemente diciéndole a la gente, sino también mostrándole a la gente, modelando a la gente el tipo de emocionalidad que queremos generar en la organización para ir adelante en esta crisis que estamos viviendo. Comentarios que tengan, inquietudes, son bienvenidos. Tú me avisas, Wilmer, cuando hay, yo por lo pronto voy avanzando. Buenísimo, sí. Me quedó una pregunta que estaba en el grupo anterior, Matías, que dice lo siguiente: ¿cómo lograr separar el lado emocional con lo laboral y poder tomar decisiones estratégicas en el negocio, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Quién me dices el nombre, Wilmer? Ana Lucía Quiñones. Ana Lucía, gracias por la pregunta. Fíjate, mi mirada, y no tiene que ser la mirada que tenga la respuesta correcta, mi mirada justamente en línea con esto que estamos diciendo es que probablemente no se va a poder separar las emociones del trabajo, porque finalmente vamos a todos lados, hoy no salimos mucho de nuestra casa, pero aún gestionando en el trabajo, llevamos las emociones puestas. Entonces lo importante más que separarlas, yo diría que es reconocerlas, entender qué es lo que me está pasando, entender qué es lo que le está pasando a los otros que trabajan conmigo, conversar mucho sobre eso, conversar sobre lo que está pasando y ser capaz de levantar la mirada y decir, bueno, esto es lo que está pasando, conversamos de esto, tratamos de reconstruir confianza, pero también sabemos que tenemos que diseñar ese futuro que viene. No nos podemos quedar paralizados en esto. Entonces, sí es necesario de alguna manera escuchar, conversar, generar el compromiso respecto de esto que nos pasa. ¿Qué cosas necesitamos para que esa emoción se sienta un poco menos? Y a cada quien le va a surgir una respuesta diferente, porque tiene que ver con su propia realidad, con su propia realidad familiar, con su propia realidad personal, y con la incertidumbre que está ahí, y que el gran desafío es aprender a que no se va a ir, que vamos a tener que gestionar con la incertidumbre. Mucha gente está preocupada, bueno, ¿y cuándo volvemos? ¿Y cuáles son las fechas? ¿No? Y estamos mirando a ver en cada gobierno cuándo empieza a habitar. La incertidumbre va a estar ahí. Hoy por el coronavirus, mañana no sabemos por qué cosa. Entonces, yo diría, Ana Lucía, y esta es solo mi mirada, que probablemente no sea posible separarlas. Lo que hay que hacer es identificarlas, saber que están ahí y conversar sobre ello. ¿Qué están haciendo las áreas de recursos humanos como algunas acciones concretas, ¿no? Más allá de esto que decimos, donde me parece que lo importante es habilitar a los líderes, y fíjate que si tu equipo, en tu equipo de líderes, identificas que esto es una necesidad, creo que lo primero es habilitar esta capacidad de conversar de emociones con los líderes. Y después aterrizando a cosas más concretas, que a lo mejor son prácticas hoy, bueno, trabajar mucho con el top management en lo que es la comunicación transparente a los colaboradores. A los colaboradores tenemos que hablarles como los adultos que son, porque finalmente estamos todos en una situación donde cada quien desde su lugar tiene que hacerse cargo de distintas cosas y donde el riesgo está y tenemos que tomar decisiones en el riesgo, pero ser claro en la comunicación y que esa comunicación venga del top management es relevante.
adaptar nuestras políticas de recursos humanos y ser claros y comunicarlas, dar guías concretas respecto de, no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con el teletrabajo o con lo que tiene que ver con cómo vamos a mirar y evaluar tus objetivos. O sea, ser claros con la política de recursos humanos que tienen que ser nuevas y comunicarlas a la gente. Implementar herramientas para obtener feedback de los colaboradores es algo que están haciendo muchas empresas. Tenemos que olvidarnos de estas encuestas de clima que hacíamos una vez al año para saber cómo estaba la gente, cuáles eran los compromisos de la gente para con la compañía, y aplicar esto constantemente. Necesitamos información en tiempo real para entender qué le pasa a la gente y ayudar a los líderes en esto que decíamos antes, para entender las preocupaciones y escuchar lo que la gente hoy está sintiendo. Aplicar medidas locales para luego globalizar. Esto pasa mucho en las compañías que trabajan, que son multinacionales y que trabajan a nivel corporativo. Y es muy importante estar muy cerca de lo que pasa en la realidad del día a día, aplicar medidas para dar una respuesta y después de ahí ver mejores prácticas y ver qué se puede globalizar y qué no. Pero quizás un error que ha pasado en muchas compañías y que ha ralentizado las decisiones ha sido esperar a que los corporativos que están en quién sabe qué lugar empiecen a adaptar estrategias. No, acá lo que toca de repente es mirar lo que me pasa localmente, aplicar medidas globales que vayan en línea con los valores de la compañía y a partir de ahí después buscar globalizar. Y sobre todo esto, ¿no? Conversar, conversar y conversar mucho, y no en el sentido coloquial de la palabra, sino conversar realmente tratando de buscar preocupaciones, tratando de buscar soluciones necesarias a este contexto. Matías, hay un comentario, una pregunta, ¿te lo leo? Adelante, Wilmer. Sí, claro. Ana Isabel comenta lo siguiente: considero que todos debemos quitarnos esa idea de separar emociones de trabajo, somos seres integrales, este es el reto. Pero ya luego hace una pregunta y es cómo poder priorizar la parte humana y si los líderes están más preocupados por productividad y números. Buena pregunta, Ana Isabel. Es probable, o sea, la realidad es que en esto de no separar emociones de trabajo o emociones de responsabilidades, estamos de acuerdo, lo tenemos que mantener juntos. Ahora, lo que no tenemos que olvidarnos es que hay un resultado al que finalmente tenemos que llegar. Ahora, la forma de llegar a ese resultado, la forma de hacer que nuestra compañía en todo esto se vea lo menos impactada posible, es teniendo en cuenta las preocupaciones de las personas. Y ahí es donde creo que entra la parte humana. Finalmente no se trata de decir qué es más importante, si el resultado o la persona, sino que es buscar la manera de integrar. Y a tu pregunta de si hay líderes que están más preocupados por el resultado, probablemente sí, por la parte numérica, y es válido, pero a esos líderes lo que hay que ayudarles es a integrar esta parte de cómo escucho a mi gente, cómo escuchas las preocupaciones de tu equipo, porque finalmente si no te vas a quedar solo yendo a buscar esos resultados, a esos números, que hay que ir a buscar, estamos claros que en las organizaciones los resultados mandan. Ahora sabemos que para que eso suceda necesitamos equipos que estén conectados, que estén emocionalmente contenidos. Entonces yo lo que diría a Ana Isabel quizás ahí es, sí, tenemos que seguir mirando los resultados, tenemos que aprovechar las oportunidades. Fíjense que, como se dice la frase cliché, las crisis son oportunidades y esta no deja de tener cierto grado de oportunidad y también tenemos que levantar la cabeza rápido y mirar qué oportunidades podemos aprovechar en el mercado. Ahora, para todo eso no nos tenemos que olvidar de la gente que es la que gestiona en el día a día con nosotros. Entonces ahí es como buscar esta posibilidad de integrar ambas cosas. Yo sé que, que suena muy fácil y que después en la práctica no lo es. Por eso insisto en que quizás hoy tu prioridad como área de recursos humanos o como líder es habilitar a los líderes a tener estas conversaciones más vinculadas a escuchar qué le pasa a la gente para poder hacer nuevos compromisos para llegar a esos resultados. Espero haber contestado, Ana. Algunas competencias que hemos aprendido o que por lo menos estamos mirando que tenemos que aprender a partir de esta crisis. Y acá cada compañía se encuentra en una situación diferente, claramente, porque algunos se habrán dado cuenta de que han podido responder de manera interesante y otras se habrán dado cuenta de lo que nos falta. Y acá yo diría, recursos humanos, el área de talento humano, tiene un foco muy especial en mirar cómo voy a ayudar a la compañía a desarrollar aquello que me falta, que nos falta como compañía para poder ser exitosos en el futuro. Y algunas de esas nuevas competencias, que si no están en tu modelo de competencias, sería bueno que empiecen a aparecer de alguna u otra manera, es
gestionar en la incertidumbre, lo que decía antes. La incertidumbre no se va a ir, porque aun cuando mañana aparezca la vacuna del coronavirus, ojalá, no sabemos si no puede venir otra pandemia, si no puede venir otra crisis. Entonces la incertidumbre va a estar ahí siempre. Aprender a gestionarla y reconocernos vulnerables ante esa incertidumbre para poder a partir de ahí no paralizarlos y tomar riesgos es una competencia a incorporar. Tener autocontrol, esta gestión emocional de la que hablamos, proactividad, iniciativa, que el miedo no nos congele, que el miedo nos ayude a ser cautelosos, pero que no nos congele. La delegación y la accountability. Esto es clave. En la nueva modalidad de trabajo que tenemos, pensar en que tengo que hacer todo por mi gente y de que mi gente no tiene las capacidades para poder resolver, es algo que tenemos que empezar a migrar. Si la gente sentimos que no tiene las capacidades para resolver y que no puedo delegarle, bueno, tengo que empezar a desarrollar a las personas, porque mi trabajo como líder y tu trabajo como recursos humanos apoyando a esos líderes, es que los líderes realmente incorporen aquella frase de gestionar a través de otros. A los líderes, de alguna manera, se los denomina líderes y están en el lugar que están en la organización porque lo que hacen es gestionar a través de otras personas. Entonces, empezar a trabajar en conceptos de delegación y accountability es fundamental para movernos de ese micromanagement, para poder establecer nuevos compromisos para llegar a los resultados en un entorno de trabajo totalmente distinto, trabajar por objetivos, hacer que la gente se haga cargo de esos objetivos y que haya a partir de eso consecuencias positivas y negativas para favorecer el aprendizaje que hoy le falta a las personas. Tomar decisiones, asumir riesgos, adaptarnos rápidamente a las situaciones de cambio. Tenemos que ser compañías, áreas, equipos mucho más ágiles de lo que quizás hemos sido hasta ahora. Planificar y organizar, enfocarnos a resultados y ser capaces de hacer planes de acción, pero quizás estar dispuestos a revisarlos otra vez sin frustrarnos, comunicarnos efectivamente, con todo lo que hay adentro de la comunicación efectiva, gestionar óptimamente nuestro tiempo, generar compromiso y confianza. Creo que esta es como la competencia top sobre la cual hay que trabajar ahora. ¿Cómo genero de vuelta el compromiso de la gente en un momento donde probablemente hasta voy a tener que tomar decisiones difíciles, como hacer despidos, como bajar costos? Eso va a pasar. Entonces, generar el compromiso no es fácil, pero lo importante es lograrlo hablando claros, siendo realistas sobre la situación. La capacidad para armonizar la vida familiar y la laboral. Nos hemos dado cuenta de que todos queríamos el home office y cuando estuvimos en el home office sentimos que estamos trabajando más que nunca. Y entonces eso tiene que ver también con cómo vamos a armonizar esos espacios que hoy parecen estar totalmente integrados y sin límites del todo claros. Me gustaría que nos metiéramos en la Matías, parte... disculpa. Sí, Wilmer, mira, Disculpa. lo que hacemos es, solamente doy la introducción, ¿no? Nos vamos a meter en esta última parte, es, bueno, ¿cómo vamos para adelante? ¿Cómo empezamos a mirar nuestros procesos de recursos humanos de cara a esta nueva realidad? El coronavirus, fíjate que de alguna manera lo que parece estar haciendo, y de alguna forma es lo cual hace que tenga tanta relevancia, es que está acelerando esa transformación digital de la que veníamos hablando ya desde hace varios años atrás. El coronavirus parece que ahora nos está poniendo en esta situación de, bueno, todo aquello que venías pensando gradualmente respecto de lo que implicaba la era digital, ahora lo tienes que aplicar casi que de inmediato. Entonces, ¿cómo metemos nuestros procesos de recursos humanos a tono con esa era digital a la que el coronavirus parece que nos está invitando a avanzar más rápido? Antes de meternos a eso, entonces, Wilmer, ahora sí, si quieres comentarme lo que me ibas a decir recién. Sí, sí, disculpa, fue una pregunta que creo que era, bueno, va a conectar mucho con lo que vas a conversar ahora. Me la envían de forma anónima y me dice, ¿qué pasa cuando los líderes están siendo más negativos que los empleados y en lugar de escuchar y motivar, generan inestabilidad? Mm. ¿Me repites, por favor, Wilmer? Que se cortó, hay una parte en la que no te llegué a escuchar bien. No te preocupes. ¿Qué pasa cuando los líderes están siendo más negativos que los empleados, que los colaboradores, y en lugar de escuchar y motivar, generan inestabilidad? Mm. ¿Quién hace la pregunta? Esta me la enviaron por privado y me comentaban que querían plantearla de manera anónima. Perfecto, perfecto. Yo simplemente a veces pregunto el nombre para sentir que hablamos más cara a cara, pero está perfecto. Es una muy buena pregunta, porque aquí lo que toca
es finalmente ver qué les está pasando a esos líderes, ¿no? Esto que hablábamos antes de la escucha, de la necesidad de la escucha de los líderes a sí mismos. Probablemente, difícilmente esos líderes pueden gestionar a otros equipos porque no se han escuchado a sí mismos, porque probablemente están sobrepasados por la propia emocionalidad negativa. Entonces, el trabajo que toca es generar esta conversación primero con los líderes, tratar de escucharlos, tratar de que ellos mismos se autoescuchen, ver cuáles son sus propias preocupaciones. O sea, lo mismo que decíamos hace un rato que nos tocaba hacer con los equipos de trabajo, bueno, quizás aquí desde las áreas de recursos humanos, habilitarlo con los líderes, habilitarlos con esas conversaciones para que también los líderes se identifiquen dentro de esta vulnerabilidad de la que hablábamos antes y sabiendo que no necesariamente van a tener todas las respuestas. Quizás hay líderes que caen en esto de la frustración porque vienen de la escuela de sentir que como líderes que son tienen que tener todas las respuestas. Y quizás es válido también que puedan ver que en este contexto, como en cualquier otro contexto, nadie tiene que tener todas las respuestas y que tenemos que estar abiertos a capacidades de aprendizaje. Pero yo lo que te diría ahí, que desde el rol de recursos humanos quizás lo que te toque es escuchar tú profundamente las preocupaciones de ese líder para después poder habilitarlo a que haga lo mismo con su equipo. Es un camino posible. Vamos un poquito más adelante a meternos en el ciclo de vida del talento. Esto que decíamos de cómo vamos a adaptar nuestros procesos a lo que viene. Y desde el área de recursos humanos, nuestro ciclo habitual, o el que por lo general se ve, es que tenemos como distintas etapas. Lo que hacemos es planificar y miramos cuáles son las necesidades de talento en la organización, mapeamos las capacidades que hoy tenemos en la organización y nos preparamos para lo que vamos a necesitar. Luego trabajamos en atraer a las personas adecuadas a nuestra organización y entonces encaramos procesos de inducción y reclutamiento y selección. Después evaluamos el desempeño de estas personas, gestionamos el desempeño de estas personas, fijando objetivos, definiendo competencias que queremos que tengan para desarrollar el trabajo que tienen que desarrollar, los evaluamos, les damos feedback y promovemos la posibilidad de que se desarrollen dentro de la organización a través de planes de carrera, a través de planes de capacitación, y trabajamos en retener a la gente a través de tanto beneficios tangibles como intangibles. Me gustaría hacer un barrido con algunos highlights, por los principales puntos que creo que van a estar afectados en cada uno de estos subsistemas de recursos humanos, para que miremos a lo mejor a qué le deberíamos empezar a prestar atención si es que no lo hemos hecho todavía. Cuando hablamos de planificar el talento, bueno, estamos hablando de mirar cuál es la estructura que necesita nuestra organización hoy, qué características tiene que tener esa estructura de la compañía para que de alguna manera esté en línea con lo que necesitamos en términos de estar a la altura de los desafíos que vengan. Y acá lo que nos estamos dando cuenta, y de esto veníamos escuchando hablar hacía rato, pero quizás hasta ahora que nos ha tocado como el golpe de realidad con el coronavirus, tal vez no lo veíamos tan tangible. Y lo que vemos es que es muy probable que tengamos que salir de estas estructuras muy rígidas con las que veníamos adecuados a trabajar, muy basadas en la jerarquía. Piensen que son estructuras que vienen de la época de la revolución industrial, ¿no? de la autoridad firme, de imponer a través del miedo, y cambiar a algo mucho más ágil, a algo donde de alguna manera la organización está centrada en equipos que son ágiles, a los cuales les es asignado un proyecto, que trabajan en ese proyecto, se conforman, logran trabajar juntos, cumplen ese proyecto y se desarman y conforman otro equipo. Y desde ese lugar genera flexibilidad en la compañía, porque necesariamente no es tan importante el puesto que hoy ocupo, sino el equipo y el proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, esto pareciera que es como la tendencia y de alguna manera esta situación en la que hoy estamos nos lo confirma. ¿Cuántos comités no hemos tenido que conformar para resolver esta crisis? ¿Cómo hemos tenido que pensar a lo mejor que las áreas de marketing y las áreas de ventas empiecen a trabajar en soluciones ante el parate completo que hay ahí afuera y entonces empezar a generar estructuras multidisciplinarias de equipos que antes a lo mejor ni se encontraban para de alguna forma dar respuesta a lo que está pasando? Vamos a necesitar entonces alejarnos de esa rigidez y de esa jerarquía de la que hemos heredado de la revolución industrial y pensar en una organización innovadora, ágil y mucho más centrada en equipos. Es importante que para eso
quizás una tarea que te toque hacer cuando puedas empezar a mirar, a levantar la cabeza y mirar para adelante también tu rol de recursos humanos, es mirar qué capacidades son las que tengo hoy dentro de la organización en términos de talento. La crisis me puede haber mostrado un poco de eso. ¿Qué necesito cambiar? Por ejemplo, esto que surgía recién, ¿no? La rigidez en los liderazgos. Probablemente voy a tener que desarrollar líderes distintos que puedan adaptarse a esta cultura de agilidad de la que estamos hablando. Analizar las redes que hay en la organización, quiénes interactúan con quiénes, empezar a mirar de una manera más amplia el sistema, porque de esa forma voy a poder proponer desde mi rol de recursos humanos estructuras que vayan mucho más en línea con esta agilidad de la que estamos hablando o que estamos mirando que va a ser como la gran tendencia. Y vamos a empezar a trabajar en organizaciones que no van a estar tan basadas en procesos, que por supuesto seguirán estando, pero cuyo foco principal van a ser los proyectos. Conformar equipos de proyectos multidisciplinarios que se constituyan, que cumplan su rol y se desarmen. Y la gente vaya siendo asignada a uno y otro esquema. Interesante, porque es un cambio muy radical a lo que venimos acostumbrados en algunas organizaciones, y como todo cambio no se logra de un día para el otro. Entonces, tengo que empezar a trabajar dentro de mi compañía si quiero apuntar a esto, desde mi rol de recursos humanos. ¿Qué tengo que habilitar? ¿Qué competencias son las que me faltan? En lo que tiene que ver con atraer el talento, bueno, aquí también hay muchos desafíos. Y probablemente muchos estén pensando, mira, en este momento la realidad es que lo que menos estoy pensando es atraer gente y generar nuevos compromisos de contratación porque mi negocio está en crisis. Y eso es cierto, eso es verdad. Lo que tiene que ver con las contrataciones, aunque se ha seguido moviendo en algunas industrias, ha caído en la mayoría de las otras. Ahora, sin embargo, es un momento también para prepararnos para lo que vamos a necesitar en algún momento, porque también mirando las capacidades de personas que hoy tenemos y las que nos faltan, en algún momento vamos a tener que meternos de lleno nuevamente con lo que tiene que ver con la reactivación de los procesos de reclutamiento y selección, si es que hoy no lo estás teniendo que hacer de todas maneras porque tu actividad sigue. Entonces, ¿cuáles son algunos tips a tener en cuenta en cuanto a eso? Bueno, primero es no confiarnos de que como vamos a entrar en crisis y como va a subir el desempleo, va a haber mucho más talento disponible y entonces como compañía confío en que voy a salir y voy a encontrar lo que busco. Está demostrado que en momentos de crisis importantes, a lo mejor no tanto como esta, pero crisis igualmente importantes, el tema de atraer el talento adecuado sigue siendo una dificultad y un desafío para las compañías. Traer a la gente que necesito justamente no es algo que se pueda conseguir de manera fácil, porque también a veces la gente, salvo si está desempleada, pero si yo lo que quiero es atraer personas que están en otras compañías, la gente probablemente tampoco está dispuesta a moverse en un contexto de incertidumbre, a cambiar de trabajo. Entonces, no debería confiarme en que va a ser más fácil atraer talento y debería de alguna forma como compañía, como gestor de recursos humanos, tratar de ver qué cosas son las que tengo que considerar a la hora de salir a buscar talento. Pensar en mi marca empleadora, qué es lo que ofrezco ahí afuera, qué es lo que ven mis candidatos de mi empresa cuando piensan en la marca. Y acá pensarlo casi como desde el punto de vista de marketing, ¿no? O sea, la marca empleadora se compone desde lo que yo entrego hacia adentro y de cómo me perciben hacia adentro en la organización y desde lo que entrego hacia afuera. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cómo me van a percibir? ¿Qué cosas estoy haciendo hoy durante la crisis? ¿Qué tan éticamente y qué tan responsablemente estoy actuando? De manera tal de que el día de mañana la reputación de la marca esté intacta, que la reputación de la marca, de cómo hemos gestionado la crisis, sea algo de lo que nos podamos enorgullecer y que nuestros posibles candidatos allá afuera nos sigan percibiendo como una compañía de valor. Quizás también hemos tenido que incorporar la flexibilidad y el trabajo remoto como parte de nuestra oferta de valor al empleado. Entonces, eso es algo que quizás antes no estaba y que muchos candidatos lo planteaban, los millennials, ¿no? Con esto de trabajar de una manera más flexible. Bueno, tal vez hemos sido forzados a probar que de alguna forma, con los ajustes que haya que hacer, el home office es posible. Entonces, eso puede ser algo que forme parte de mi oferta de valor al empleado y que también pueda poner como parte de mi marca empleadora. También empezar a pensar que voy a necesitar incorporar soluciones de tecnología a mis procesos de atracción de talento. ¿Y esto por qué?
porque claramente, como veíamos antes, por más de que volvamos a trabajar, que vamos a volver gradualmente a espacios físicos, probablemente lo que tenga que ver con la concurrencia de gente a las oficinas como candidatos y demás, va a estar totalmente menguado. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar la tecnología para, o si no lo he venido haciendo, porque estas soluciones claramente ya estaban disponibles, cómo voy a incorporar la tecnología, el uso de la inteligencia artificial para automatizar nuestros procesos de reclutamiento y selección? Lo que muchas compañías están haciendo es empezar a implementar las videoentrevistas. O sea, y no me refiero a una entrevista por Zoom, como la que muchos de ustedes deben estar haciendo con sus candidatos si es que están reclutando, sino a focalizar entrevistas que acorten los tiempos de búsqueda, que en lugar de 100 preguntas que hacemos en una entrevista presencial, escojan las 5 preguntas principales, una videoentrevista con el candidato, donde de alguna manera esto me ayude a ser mucho más asertivo en lo que quiero encontrar en ese candidato y a reducir tiempos. Incorporar herramientas como las simulaciones, como el gaming. Inclusive, nos está tocando que aquellas compañías que todavía siguen contratando gente tienen que hacer la inducción de sus colaboradores de manera remota, de manera virtual, porque no podemos ir a las oficinas, como sabemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner creativos en cuanto a eso? Hay muchas compañías que lo que están haciendo hoy es, a través de video experiencias, hacer una simulación de cómo es un día de trabajo en esta compañía, y eso forma parte de la inducción. Entonces, ¿cómo vamos a poner creativos para el uso de la tecnología en nuestros procesos? Primero porque lo vamos a necesitar, y también para cortar tiempos y para conseguir talento mucho más adecuado a lo que necesitamos. Y también evaluar otros canales de reclutamiento. Acá pensar en la economía geek y en los freelancers. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de que vamos a necesitar equipos mucho más flexibles, mucho más enfocados en proyectos. Entonces, no solamente quedarnos en el trabajo, en el reclutamiento tradicional de posiciones efectivas a largo plazo, sino también pensar en las contrataciones por proyectos, en las contrataciones dentro de esta gran economía de freelancers que está disponible. Hay, por supuesto que después hay regulaciones que en cada país tienen sus particularidades y hay que mirarlas y hay que atenderlas, pero en la medida de lo posible también considerar esas estrategias de reclutamiento como una opción válida para atraer el talento que necesito dentro de la estructura mucho más flexible que voy a necesitar como compañía. El desempeño. Hablábamos antes de que tenemos un gran desafío con lo que tiene que ver con desempeño, y lo estamos viendo con lo que nos pasa ahora en esta modalidad de trabajo a distancia, donde queremos seguir trabajando desde el micromanagement, desde el conseguir que la gente dé respuesta, pero no tanto por el cumplimiento de objetivos, sino por la cantidad de horas que pasa trabajando conectado. Y fíjense que eso se nota. Acá hay una información interesante que veía en una encuesta de Deloitte respecto de lo que opinan las empresas, los líderes y las áreas de recursos humanos respecto de nuestros sistemas de evaluación de desempeño actuales. El 82% de las personas creen que las evaluaciones de desempeño no valen el tiempo invertido, que llevan demasiado tiempo y que después no tienen resultados o no se termina evaluando lo que queremos evaluar, no terminan teniendo ningún tipo de impacto en el negocio. Y el 45% de las empresas creen que las evaluaciones de desempeño no motivan a los empleados. Claro, y es que estamos trabajando con evaluaciones de desempeño o con sistemas de gestión de desempeño que fueron diseñados en los 70. Entonces necesitamos movernos a algo que vaya mucho más acompañado a este dinamismo que decimos que las organizaciones tienen que tener. Primero y principal, ser estrictos en la fijación de objetivos. Objetivos que realmente reflejen la estrategia del negocio. Cuando nos preocupamos de cómo vamos a medir la productividad en esta nueva etapa en la que estamos, bueno, claramente lo fundamental es que la gente sepa que está contribuyendo a algo que después impacta en el negocio. Si yo fijo un objetivo para un equipo o para una persona que claramente no tiene relación con lo que necesito como negocio, desde ya que estoy evaluando algo que no necesito. Entonces, algo tan simple y tan básico como pensar que los objetivos que nos proponemos como equipo de trabajo y como individuos contribuyen a un objetivo mayor de la organización es fundamental, es clave. Y más ahora en tiempos donde lo que tenemos que hacer es garantizar ese compromiso con los resultados que impacten en el negocio.
salirnos a lo mejor de este ciclo de evaluaciones anuales. En el mejor de los casos hay evaluaciones semestrales en algunas compañías, e ir a algo mucho más a corto plazo, porque claramente en contextos como estos tan cambiantes y con tanta incertidumbre, lo que definimos a principio de año o a fines del año pasado, nos damos cuenta de que hoy ya cambió totalmente. Entonces, si queremos atarnos a planes que definimos a principio de año y hacerlos vigentes durante todo el año, ahí es donde la evaluación de desempeño o la gestión de desempeño de la gente pierde conexión con la realidad de lo que pasa en el negocio. Entonces, permitámonos ser mucho más flexibles en la planificación, mucho más transparentes en procesos colaborativos. Las herramientas de gestión de desempeño que se están desarrollando actualmente piensan en cómo dentro de un equipo compartimos los resultados, compartimos los objetivos, cómo el que está al lado mío sabe cuáles son mis objetivos y yo sé cuáles son los objetivos de él para poder colaborar. Nos tenemos que alejar de esta concepción de los objetivos como una cosa confidencial, que solo sabe el jefe y ese colaborador y que el resto no se entere. Tenemos que ir a algo mucho más colaborativo y con mayor frecuencia. Pensar en revisiones trimestrales, tener un check-in permanente y un feedback constante. De nada sirve que definamos objetivos a principio de año y que querramos hacer un feedback al cierre del año. La realidad es que lo que necesitamos es estar en una ida y vuelta constante con las personas, haciendo check-in de cómo estamos avanzando con aquellos compromisos que asumimos. Y ojo, esto no quiere decir marca personal. Esto no quiere decir el micromanagement que recién decíamos que tenemos que desterrar. Esto quiere decir asumir compromisos, que son esos objetivos que acordamos, y después ir haciendo un seguimiento de cómo va el cumplimiento de eso, y que sea algo mutuo, que tenga la posibilidad de generar un check-in con la persona y que la persona tenga la posibilidad de generar un check-in conmigo como jefe, para también darme feedback sobre mi propia gestión. Entonces es una ida y vuelta constante. Piensen en la generación de los millennials que hoy suben una publicación a las redes sociales y lo que esperan es que una vez que subieron la foto empiecen a recibir el like, el me gusta, como una gratificación permanente. Muy distinto de lo que pasa en el trabajo. Yo necesito tener respuesta, necesito tener una retroalimentación positiva o negativa para fomentar el aprendizaje, si es negativa, respecto de aquello a lo que estoy contribuyendo. Entonces, desafíos mucho más periódicos, más en un contexto de tanto cambio. Evaluaciones 360, donde no solamente yo evalúo a mi equipo, sino que también mi equipo me evalúa a mí, que también entre pares se puedan evaluar, porque estamos hablando de un contexto colaborativo, donde el trabajo de uno se influye en el de otro. Entonces, tener una mirada mucho más amplia para que a la persona le sirva para mejorar. Por otro lado, hacer evaluaciones más desde el punto de vista de cómo la persona contribuye al equipo en lugar de solamente mirar el desempeño individual. Y tener herramientas que permitan esta agilidad que estamos buscando, que permitan esta dinámica de mucha mayor flexibilidad. El cuarto ítem, antes y ya acercándonos al final, tiene que ver con cómo desarrollamos el talento. ¿Cuál es el nuevo foco que tienen las áreas de Learning and Development, de capacitación y desarrollo dentro de la organización? Claramente nos estamos dando cuenta de que aquellos cursos y programas presenciales, por lo pronto los hemos tenido que suspender y sabemos que han surgido nuevas alternativas, como lo que tiene que ver con el aprendizaje online, con el blended learning, que combina de alguna experiencias de autoaprendizaje con aprendizaje guiado. Pero lo más importante es el aprendizaje siempre disponible. Esto, la digitalización del aprendizaje nos permite esta concepción de que cada vez que necesito aprender algo, ahí lo tengo. Y entonces, de alguna manera, las áreas de recursos humanos, lejos de a lo mejor desempeñarnos como grandes desarrolladores de contenido de aprendizaje, empezamos a ser curadores de contenido y aprovechamos lo que ya está disponible, lo filtramos, le damos un orden en términos de un learning path lógico para la gente, y podemos usar contenido que hoy ya tenemos disponible de manera gratuita o accesible a bajo costo. Si hoy sientes que tu plan de capacitación quedó congelado, que no hay presupuesto, bueno, ¿por qué no mirar lo que ofrece LinkedIn Learning? ¿Por qué no mirar lo que ofrecen plataformas como Udacity o como Udemy o como el mismo YouTube? Claramente con la finalidad de poder curar ese contenido, armar learning paths válidos y no olvidarnos de nuestro tradicional modelo de aprendizaje en recursos humanos del 70-20-10, que ha tenido muchas idas y vueltas, pero lo que decimos en ese 70-20-10
que de todo lo que aprendemos, el 70% lo aprendemos a través de la experiencia y solo el 10% a través de capacitación formal. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta instancia para diseñar experiencias de aprendizaje para la gente? Es un momento fantástico porque tenemos que desarrollar capacidad de innovación, porque tenemos que desarrollar capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. Todo eso se logra con la práctica, con una práctica guiada donde la gente sepa cuál es el aprendizaje que tiene que lograr, pero hacerlo desde la experiencia. Entonces, no olvidarnos de este 70-20-10 a la hora de diseñar o rediseñar nuestros planes de capacitación ahora para no sentir que estamos congelados en cuanto a esto. Tener en cuenta que el aprendizaje se va a volver una necesidad a ritmo acelerado. Es decir, hoy pensamos en carreras mucho más largas de las que pensábamos, porque la expectativa de vida es mucho más larga, pero sin embargo las competencias tienen un nivel de obsolescencia muy rápido. Una competencia de repente tiene un nivel de obsolescencia en algunos casos de hasta de un año. Piensen en la gente que trabaja en software, en marketing. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese aprendizaje esté disponible de manera mucho más rápida para las personas? Ese es el gran desafío en lo que tiene que ver con el Learning and Development. Y por último, retener el talento. Y este no es un tema menor, porque claramente dentro de la crisis económica lo que nos estamos encontrando es que hay recortes de costos, hay una menor movilidad en el mercado que por ende va a llevar a una desaceleración de lo que tiene que ver con el crecimiento salarial. Entonces acá tiene un gran impacto lo que tiene que ver con el salario emocional. En un contexto donde tengo que reducir costos, en un contexto donde de repente tengo que a lo mejor hasta dejar de dar ciertos beneficios que daba como organización, ¿cómo hago que la experiencia de las personas sea lo que de alguna forma ayude a compensar eso que estamos perdiendo por otro lado? Y cuando hablo de la experiencia, me refiero a las posibilidades de desarrollo profesional que ofrezco dentro de la organización, que no necesariamente tienen que ver con crecer en una carrera, como veíamos antes, puede tener que ver con participar de distintos proyectos, acceder al aprendizaje constante. ¿Cómo es la cultura de la organización? ¿Cómo cuido la gestión emocional dentro de la empresa? ¿Cómo hago que la gente se sienta parte de la compañía? Todo eso tiene que ver con el talento, con el salario emocional, y es algo a lo que probablemente le vamos a tener que poner mucho foco en un contexto donde lo que tiene que ver con lo económico y con el costo laboral va a estar cuestionado, o por lo menos va a estar bajo la lupa en este contexto de escasez al que estamos aproximándonos. Estas son algunas mentalidades a desarrollar, y ya para cerrar, donde lo interesante es que también como gestores de recursos humanos logren incorporar a los líderes, a los jefes, a las personas que gestionan equipos dentro de la organización, a que se sientan responsables de la gestión del talento. Es muy importante pensar que desde recursos humanos nosotros lo que hacemos es impulsar cambios, es diseñar procesos, pero finalmente la ejecución queda en manos de los líderes. Por eso cuando tenemos líderes que no saben gestionar emocionalmente, cuando tenemos líderes que se olvidan del factor humano, como mencionaba alguien por ahí, cuando tenemos líderes que no saben delegar y que no saben de alguna manera cómo hacer crecer a sus propios equipos o cómo trabajar en este talento, en este salario emocional del que veíamos recién, en lo que tiene que ver con la experiencia de la gente, nuestra gestión se ve de alguna manera limitada. Lo que hacemos como recursos humanos es ser consultores del desempeño, consultores del talento, pero de ninguna manera somos los que llevamos adelante esa función con los equipos. Entonces yo diría, dentro de todas estas prioridades que hay, dentro de todas las prioridades que nos encontramos, cuando levantes la cabeza para mirar cómo rediseñar a tus equipos, a tus procesos, quiero decir, lo principal es que pienses cómo voy a habilitar a los líderes para que sean ellos quienes lleven adelante estas funciones que necesito con la gente. Cerrando, y ya estamos en horario de ir terminando el webinar, me gustaría escuchar si hay preguntas o inquietudes respecto a esto que vimos para compartir. Perfecto, ¿no? Excelente. Muchas gracias nuevamente, Matías. Muy buenos comentarios. Nos preguntaba ahorita una persona si la presentación se puede compartir con quienes participaron. Efectivamente, se tiene planificado compartir la presentación. Carol pregunta o menciona, mejor dicho, muy interesante. Hasta el momento no hay más preguntas. Si tienen algo más, por favor, no se queden con ello. Y les comentaba también, Matías, sobre la posibilidad al final de poder realizar un sorteo para 2 personas o para 2 directores, gerentes
acerca de, para que tú le puedas asesorar en cuanto a temas de desarrollo de talento humano. Entonces, no sé si tengan algún, bueno, más que todo te están agradeciendo, creo que has agregado mucho valor el día de hoy. Bueno, y una persona, por supuesto, te quiere dar un agradecimiento con audio. Ya le voy a habilitar el audio. Muy bien, ahí estás ya, Mike. Hola, hola, Mike, ya estás habilitado. Mike Gudiel, te quería comentar algo, Matías. Mike. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola Mike, sí, te escucho. ¿Cómo Hola, estás? mucho gusto, Matías. Pues te cuento, yo soy administrador en una fundación. Nosotros ahorita el tema de manejo de talento humano es uno de los puntos más importantes, pues vivimos de fundraising, ¿verdad? O sea, es un tema que se ha vuelto un poco complejo porque la gente dice, si estamos en crisis, ¿quién va a donar? Pero yo, muchas de las herramientas que tú nos has dado hoy, creo que van a hacer una fidelización de nuestro talento humano pues más fuerte, ¿verdad? Yo creo que me quedo con muchas cosas muy positivas. Pocas veces escribo y escribí 5 páginas. Qué, eh, qué y eso bueno, Mike. estuvo muy bueno. Muchísimas gracias, ¿oíste? Qué bueno, Mike. Bueno, te agradezco mucho por los comentarios y, bueno, me alegro que sume. Finalmente, como decía al principio, esto es simplemente una mirada y son algunas claves que podemos tener en cuenta. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí es importante lo que dices de esto bueno, ¿cómo comprometo a mi gente al logro de esos resultados que no tenemos que descuidar? O sea, cómo se trata de integrar una cosa con la otra y generar nuevas maneras de interactuar y de comprometer a la gente. Así que te agradezco mucho, Mike, por tu feedback. Gracias. Ahora tenemos algunas preguntas, Matías. ¿Podrías mencionar algunos expositores o autores expertos en el tema de gestión que nos puedas mencionar para buscar material digital o escrito? Sí, claro, bueno, depende de qué tema. Desde ya lo que tiene que ver con gestión de talento, a mí me parece muy interesante la mirada que tiene Dave Ulrich, por ejemplo, que es un referente en lo que tiene que ver con recursos humanos. Entonces, a lo mejor mirar lo que está haciendo él o lo que está comentando él respecto de lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus y cómo recursos humanos interactúa ahí, creo que es interesante. También hay mucho material disponible, pero también pienso en Dan Schauble, que él escribió un libro que se llama Back to Human. Back to Human un poco, que claramente no lo escribió ahora, lo escribió hace un tiempo atrás, y habla de esto, de cómo las compañías estaban tendiendo en esto de la era digital a avanzar en procesos de automatización, a avanzar en lo que tenía que ver con teletrabajo, en las economías donde eso estaba como más instalado, pero qué cosas era importante tener en cuenta para no perder la parte humana. Entonces, él ahí habla de algunos tips interesantes que los líderes pueden considerar o que las áreas de recursos humanos pueden considerar y creo que es una lectura interesante en términos de lo que tiene que ver con talento humano. Y después, si nos vamos un poco más allá de lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos en sí misma, pero que al final habla de tendencias importantes que tenemos que conocer. A mí me gusta mucho Yuval Harari, que de hecho ha estado haciendo algunas entrevistas ahora en esta época. Él tiene como una trilogía de libros. Hay uno que es muy interesante que habla de las 21 lecciones para el siglo XXI, que de alguna manera anticipa mucho de lo que ya está acá, ¿no? Del futuro del trabajo, de qué cosas son las que van a ser importantes, de cómo vamos a generar sentido dentro de un futuro de trabajo que va a ser muy distinto al que veníamos imaginando. Y creo bueno, toda la bibliografía de Harari es para no perdérsela, especialmente de 21 lecciones para el siglo XXI. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Mari Carmen comenta, ¿cuál es la mejor práctica para poder transformar a los equipos de líderes en equipos de alto rendimiento? Interesante pregunta, Mari Carmen. Yo creo que la mejor forma, bueno, no sé si es la mejor forma, pero un camino para empezar, fíjate que tiene que ver con cómo incrementamos la conectividad en esos equipos.
cuando ha habido algunos estudios interesantes, por ejemplo, bueno, hay un proyecto muy sonado que es el proyecto Aristóteles que hizo Google hace algunos años atrás para ver justamente eso que tú estás diciendo, Mari Carmen. Bueno, ¿qué características tienen los equipos de alto desempeño y cómo vamos hacia eso? Y lo que Google de alguna manera descubría es que son los equipos donde está esta conectividad y que esta conectividad cómo se logra a través de la escucha, a través de la posibilidad de que cada miembro haga su aporte de manera genuina, de manera legítima, instalando la posibilidad de conversar en los equipos y donde cada quien sienta que aporta valor, donde se entrega feedback de calidad, donde se reconocen los aprendizajes, los errores, para a partir de esos errores construir aprendizajes. Son equipos que no meten abajo de la alfombra los errores, sino que los ponen ahí arriba y conversan sobre eso. Y finalmente, como característica, son equipos que no trabajan desde el miedo, o sea, el líder autoritario o la autoridad del líder basada en el miedo de cumplo o no cumplo, sino equipos que gestionan desde la confianza. Entonces, yo diría que las conversaciones que suceden en los equipos o que no suceden son como la base a mirar para empezar a instalar esta cultura de equipos de alto desempeño. Y sin duda que no es un proceso que se logra de un día para el otro, desde ya. Excelente, muchas gracias, Matías. Otra pregunta, no puedo leer el nombre porque aparece tal vez un nombre que tomó del dispositivo. ¿Cómo manejar la incertidumbre? Es muy interesante esta pregunta. ¿Cómo manejar la incertidumbre de los colaboradores y lograr el cumplimiento de las responsabilidades sin que haya un gran impacto por el estrés de tal incertidumbre? Muy interesante, porque manejar la incertidumbre, en primer lugar, es convivir con esa incertidumbre. Creo que no se puede manejar, o sea, de alguna forma es sacarnos este modelo del control. Nos damos cuenta de que controlamos poquitas cosas, entonces la incertidumbre está ahí. Y respecto a cómo esto impacta en los colaboradores y cómo podemos hacer para que los resultados no se vean afectados de sobremanera por esta incertidumbre, creo que tiene que ver con esto de conversar, con escuchar cuál es la preocupación detrás de ese colaborador. Tiene que ver con su futuro dentro de la organización, tiene que ver con que la nueva modalidad de trabajo le implica coordinar aspectos familiares con los que se ha encontrado ahora y que antes no estaban en su dinámica. Como líder, escuchar qué es lo que hay detrás de esa preocupación para poder ver de qué manera vamos a necesitar adaptar nuestra modalidad de trabajo con esa persona para que finalmente los resultados se cumplan, pero quizás desde compromisos distintos, desde metodologías de trabajo distintos. Y creo que lo importante que no dejaría de lado es que hay que ser claros, porque no podemos prometer un futuro que no sabemos. O sea, sí podemos prometer que si entre todos hacemos el mejor esfuerzo posible, ese futuro puede ser de repente un poco mejor, pero no sabemos qué va a suceder. Entonces creo que también siendo muy honestos con los colaboradores y diciendo que estamos juntos en esto. Creo que hay que escuchar mucho. Y claramente lo que te vas a encontrar en cada colaborador son cosas muy diferentes, porque a todos nos pasan cosas distintas. Entonces lo que aplica para uno no aplica para el otro. Y acá es donde el liderazgo muy situacional y muy personalizado cobra relevancia. Perfecto. Más preguntas, Matías. Tenemos todavía, Adelante, tienes Wilmer. tiempo, muy bien. Yo tengo todo el Ma- tiempo del mundo. Excelente. Mari Carmen de Méndez hace un comentario con un símbolo de interrogación al final. En mi organización hay muchas ideas, pero se quedan en eso, se quedan en ideas. ¿Qué competencias hay que desarrollar para que sean emprendedores en sus puestos de trabajo? Buenísima. Creo que una competencia a desarrollar en esto de las ideas y de pensar muy desde todo las posibilidades que hay es aterrizarlas a través de compromisos. Es decir, bueno, sobre estas ideas que generamos y que nos parecen viables, ¿cómo las volcamos a lo que tiene que ver con el concepto de un compromiso? Que ese compromiso tiene una fecha de realización, una forma de realización que involucra a personas específicamente abocadas al cumplimiento de ese compromiso, y después
ir haciendo un seguimiento de qué pasa, pero creo que de alguna forma, y Mari Carmen, si tú tienes la posibilidad de participar en esas instancias donde se generan esta multiplicidad de ideas y donde todos se acuerdan de que son muy buenas, creo que hay que aterrizarlas a nivel de la competencia de ser capaz de generar compromisos con esas ideas y después hacer seguimiento de qué pasó con esos compromisos que asumimos y si finalmente quien se hizo cargo de llevarlo adelante lo hizo o no lo hizo, se involucró a otros, pero me parece que se trata de aterrizarlas a eso, es, bueno, ¿y a esto qué plazo le ponemos? ¿Cómo lo transformamos en algo ejecutable? Y creo que de esa forma, Mari Carmen, es finalmente aterrizándolo eh, de la manera más concreta posible a la realidad de la organización. Muy bien, por allí Pamela, la persona, disculpa Pamela que no había podido leer tu nombre, fue la persona quien hizo la consulta de la incertidumbre y agradece la respuesta. Gracias, Pamela. Otra pregunta, esta me la realizaron en privado. Ana Lu comenta lo siguiente, y por cierto aprovecho para hacer un paréntesis, la próxima semana vamos a estar anunciando un nuevo webinar enfocado 100% en entrevistas, sobre todo ahorita la tendencia del home office para seguir esta línea de recursos humanos. Pero ahorita aprovechando, ella hace la pregunta, ¿cuánto crees que sería el tiempo ideal, Matías, para una entrevista en línea y una capacitación en línea para puestos operativos? Muy buena pregunta, Analu. Mira, lo que de alguna manera, no sé si es el tiempo ideal, pero lo que sí sabemos es que esto de estar conectados en línea consume mucha energía personal, porque de alguna forma estar conectados en Zoom permanentemente, a todos nos debe pasar que llega el final del día y hemos tenido infinidad de reuniones de Zoom, e implica un esfuerzo adicional en tratar de leer el lenguaje no verbal del otro, en tratar de prestar atención a todo lo que está sucediendo en esa pantalla. Entonces desgasta mucho y tiene como un consumo de energía interesante. Entonces, en lo que tiene que ver con capacitaciones, sobre todo, se recomienda que no sean capacitaciones de más de una hora y media, porque la atención después se empieza a perder, más si son temas operativos que de repente a lo mejor van como muy al punto, entonces yo diría que no más de una hora o hora y media, y las entrevistas de alguna forma también en esa línea, 40 minutos, una hora. Esto no es una receta, pero sí lo que por ahí funciona tiene que ver con no irse de esos plazos. Por eso esta metodología Blended Learning, que de alguna forma busca reemplazar lo presencial. Nosotros en Think Talent desarrollamos estamos tratando de migrar toda nuestra oferta ya a modalidad Blended Learning, y lo que hacemos es combinar webinars en vivo de no más de una hora y media de duración, una serie de webinars en vivo, y después trabajo en plataformas de aprendizaje, donde las personas con un aprendizaje guiado ven videos, hacen lecturas, completan tareas, pero separar estas grandes formaciones de 8 horas de manera presencial que teníamos antes en varios módulos e ir a webinars a lo mejor un poco más cortos, y lo mismo para el tema de entrevistas. Perfecto. Acá una pregunta de emprendedor, Matías. ¿Qué debe de tomar en cuenta un emprendedor para ampliar su estructura organizacional para incluir nuevos empleados en una empresa que está en crecimiento? Mira, creo que hay muchas opciones que están apareciendo. Acá me gusta ser como cauto porque sé que cada país tiene su regulación y hay cosas que en algunos lugares están permitidas y en otros no, pero aprovechar esta economía gig, como se le llama, o la economía de los freelancers, es una opción válida para combinar eso con una plantilla estable, por supuesto, pero si tú de repente como emprendedor estás en un proyecto que recién está comenzando y necesitas trabajar muy de cara a proyectos específicos, esas modalidades de trabajo están pensadas justamente para eso. Entonces, ampliar las posibilidades a esas modalidades de contratación que generan mucha más flexibilidad son válidas. Por supuesto que también necesitas tener tu plantilla estable para poder de alguna manera construir a futuro, pero de repente para una startup, para participar en distintos proyectos, yo pensaría en esas modalidades de contratación según lo que esté permitido en tu país en términos de regulaciones, ¿no? Por supuesto. Muy bien, muy bien. Por acá dos preguntas adicionales.
Bueno, mucho agradecimiento, Matías. Por allí bastante agradecimiento. Pamela pregunta, Valladares pregunta, ¿de qué manera se puede motivar a los empleados, pero a reinventarse? Mm. ¿De qué manera se puede motivar a los empleados? Ok, mira, yo creo que estamos entrando en una etapa de mucha motivación personalizada, ¿no? Es algo que se veía como tendencia cuando hablábamos de compensaciones y beneficios y motivación y este salario emocional del que hablaba yo al cierre. eh, Muy enfocado a lo personalizado, porque lo que funciona para uno no funciona para otros. Entonces es importantísimo desde recursos humanos o desde el liderazgo que ejerzamos con nuestros equipos, saber qué motiva a la gente, poder de alguna manera, en términos de compensaciones y beneficios y del salario no emocional, a veces en recursos humanos tenemos el aspiracional de lograr este customer experience con la gente, y eso tiene que ver finalmente con estar muy atento a qué motiva a cada quien, cuáles son las cosas que le preocupan y cómo desde ahí puedo darte algo, una respuesta que te ayude a motivarte, a que sea relevante para ti. Y en términos de la palabrita esta que pone Pamela al final de reinventarse, yo creo que básicamente también es mostrar lo que hoy estamos viviendo, y es que esto que teníamos como aprendido, lo vamos a tener que desaprender o reaprender porque el futuro que viene es otro. Entonces, también, y esto lo quiero combinar con algo que es interesante dentro o que debería tener mayor peso en las organizaciones de lo que hoy tiene, que tiene que ver con el autodesarrollo. Cómo fomentamos una cultura de autodesarrollo en las organizaciones, donde salimos de este modelo tradicional, donde yo como compañía, como recursos humanos, vengo y te entrego todo aquello que yo creo que necesitas para crecer, y empiezas a hacerte cargo de tu propia carrera, de tu propia necesidad de reinventarte, de definir hacia dónde quieres ir. Y te doy herramientas, te doy todas las herramientas que te pueda dar, pero tú eres el responsable de generar ese caminito de desarrollo, porque finalmente nadie mejor que tú para hacerse cargo de tu propio desarrollo. Entonces creo que esa es una mentalidad que tenemos que empezar a instalar en las organizaciones. La compañía genera herramientas, pero finalmente quien es el dueño de su propio desarrollo, de esta necesidad de reinventarse, es la persona. Y cada quien va a llegar tan lejos como le invierta a ese autodesarrollo. Muy bien, muy bien. Acá hay una pregunta un poco extensa, pero creo que fue alguno de los, hace mención de alguno de los puntos que conversaste. ¿Cómo puedo mantener a mis colaboradores motivados si sienten que están trabajando más, número uno, ganando menos, número dos, por todo el tema de recortes salariales, número tres, que trabajan en una maquila, entre comillas, por cómo tratan a la gente? Es decir, solo les importa el desempeño y no lo que pasa con los colaboradores. ¿Cómo puedo manejar eso con mis jefes para que entiendan lo importante que es el bienestar de los empleados y no lo vean como berrinches? Esta fue una pregunta compartida también a nivel de privacidad. Bien, no tenemos tu nombre y no es la idea ponerlo sobre la mesa, pero sí me interesaría saber quizás si tú estás en un área de recursos humanos, si estás en un área de liderazgo dentro de esa compañía en la que sucede esto que sucede, porque creo que finalmente, si bien hay muchos puntos en común, cambia el enfoque, ¿no? Si estás en una posición de liderazgo, creo que finalmente, aun cuando no vaya a ser tu responsabilidad por completo generar un cambio del día a la noche de todo ese sistema, sí debes por lo menos intentar instalar estas conversaciones relevantes para llevarle a quienes toman las decisiones el sentir general que hay hoy en esa compañía y cómo es de alguna manera sustentable a corto plazo, ¿no? Porque la emocionalidad que prima es esta que estás mencionando, la desmotivación porque me recortan el salario, porque trabajo más, porque de alguna manera no sé qué va a pasar conmigo a futuro. Entonces, esa es la emocionalidad que hoy está instalada. Y claro, y podemos hablar de un montón de tips de cómo hacer para que trabajen menos o de qué hacer respecto a la construcción del salario emocional, pero me parece que antes de llegar a aterrizar esto,
es importante que quienes toman las decisiones dentro de la compañía entiendan cómo eso va a generar un impacto en el corto plazo, porque finalmente esas personas no van a estar comprometidas más que por el miedo de no perder su trabajo, más que por el miedo de perder su salario o su ingreso. Entonces, difícilmente, si no hay un esfuerzo, si ellos no logran ver que son parte de sacar adelante a la compañía y de generar estos compromisos de nuevas formas de trabajo para apuntar a los resultados, difícilmente va a haber un cambio en esa compañía en términos de los resultados. Entonces, poder mostrarles el impacto que tiene esta desmotivación, esta emocionalidad negativa en las personas, creo que es clave. Y ahí es bien distinto si estás dentro de un rol de recursos humanos, donde si estás dentro de un rol de recursos humanos quizás vas a tener que lograr hacer esa conexión con el negocio, porque ya sabes que de repente a los gerentes o directores de la línea, como les llamamos a veces a quienes están fuera de recursos humanos, les gusta que les conectemos en términos de negocio, ¿no? Que les hablemos en términos de negocio. Yo creo que aquí la conexión es, bueno, la sustentabilidad del negocio con personas desmotivadas, con personas en esta emocionalidad negativa, no es muy promisoria. Sumado a todo lo que pasa allá afuera, generamos disengagement o desenganche, falta de compromiso dentro de nuestros propios equipos, difícilmente vamos a lograr algo a largo plazo. Muy bien, perfecto. Hay más preguntas, Matías. Seguimos. Adelante, Asta. Mientras tú me digas que tenemos tiempo para el webinar, seguimos adelante con las preguntas. Ok, acá Ana Julia hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para no confundir a los colaboradores que al conversar no está convirtiendo al líder en su amigo íntimo? Sí. Bueno, finalmente, habilitar estos espacios para conversar tiene que ver con genuinamente poder escuchar las preocupaciones que hay de fondo. Y claro, las preocupaciones que hay de fondo pueden tener que ver con todo ámbito, ¿no? Y probablemente, no probablemente, el líder tiene que ser capaz de escuchar lo que le pasa a esa persona, incluso en su vida personal, si eso es lo que está influyendo en la emocionalidad que hoy la afecta. Entonces, creo que ahí la respuesta posible tiene que ver con no limitar esa escucha a todo lo que pueda surgir, pero finalmente después poder aterrizar en un compromiso por los resultados. Es decir, eh, te escucho y quiero trabajar contigo en esto que te sucede y pensemos juntos en maneras de organizar lo que tengamos que organizar de nuestra manera de gestionar, pero no perder de vista el compromiso por los resultados, donde eso es lo que diferencia a este líder del amigo, del coach, del terapeuta, con el que cualquiera de nosotros puede hablar, ¿no? El coach finalmente, perdón, el líder, y se me confunde porque hoy buscamos este concepto de líder coach, pero el líder en ese rol lo que busca es escuchar esa emocionalidad para ayudarla a la persona a disolver todos los obstáculos que pueden surgir en lo que tiene que ver con el desempeño de esa persona en la organización. Entonces, yo creo que respecto a esa pregunta, ¿quién hacía Wilmer? Me olvidé el nombre. Claro, con mucho gusto. La realizó Ana Julia. Julia. Ana Julia, yo te diría abrir la conversación lo posible, pero luego anclarla a un compromiso de resultados, donde probablemente uno y otro tendrán que poner sobre la mesa qué necesitan para esa nueva modalidad de trabajo, pero sin sacrificar ese resultado que finalmente como compañía se busca. Por acá tenemos dos preguntas más. Oscar pregunta, ¿qué recomendarías para generar el trabajo colaborativo y cuál sería la metodología para su medición? Uh-huh. Bien. Creo que lo primero que recomendaría son objetivos compartidos. Tratar de trabajar en equipos lo más multidisciplinarios posibles. Este es un buen momento para eso, porque tenemos que crear soluciones innovadoras y muy difícilmente un área en particular va a poder generar soluciones de tanto impacto como la que generaría un equipo multidisciplinario. Entonces, instalar equipos multidisciplinarios en las organizaciones creo que es un paso donde tengan un objetivo compartido, donde cada quien va a contribuir de su expertise, pero donde pueda haber un poco
cuáles son esa expertise que el otro también aporta. Entonces, yo diría que pensar en trabajos mucho más disciplinarios es un camino posible para empezar a instalar el trabajo colaborativo, incluso dentro de un mismo equipo, dentro de una misma área, ser claros respecto de cuáles son todos los objetivos hacia los que apuntamos como áreas y comunicarlos abiertamente. Esto que comentaba hace un rato cuando les decía respecto de las tendencias en los sistemas de desempeño, es, bueno, ¿cómo empiezo a salir de este concepto de los objetivos individuales confidenciales que no quiero que el otro conozca? ¿Cómo abro el juego? ¿Cómo muestro cuáles son los objetivos que yo tengo como individuo, como aporte a esta área, y veo los del resto? Hay hasta aplicaciones hoy que en términos de software nos permiten eso, de mirar los avances y de compartir asignaciones y compartir tareas. Está, por ejemplo, por algo bien concreto, aplicaciones como Trello o como Microsoft Planner, que lo que hacen es crear tareas compartidas dentro de un equipo, objetivos compartidos y asignación de tareas. Entonces, esos son caminos que no hay que perder el foco. ¿Y cómo medirlo? Bueno, finalmente, primero los objetivos tienen que ser claros, ¿no? Es decir, qué nos proponemos a alcanzar y en qué plazos, y ver también qué logramos como equipo. Y en ese qué logramos como equipo, mirar el desempeño como un todo, es decir, cómo no solamente centrarnos en lo que estamos muy acostumbrados hoy, que es el desempeño individual, sino cómo mi manera de desempeñarme afecta positivamente al equipo o no. Porque si el equipo no logra los resultados, bueno, finalmente ninguno de nosotros logró los resultados, por más de que yo considere que a nivel individual tuve un desempeño fantástico. Entonces, no perder de vista cuál es mi contribución a ese equipo, a cómo contribuyo a que ese equipo se convierta en un equipo de alto desempeño o no. Diría que por ahí puede ser un camino. Buenísimo. Por cierto, Trello recientemente lo exploraba y muy buena herramienta. Personalmente la estoy utilizando. Esta es una última pregunta, Matías. Es para una jefa, para una líder, mejor dicho, de un equipo de trade marketing. Ella te envía esta pregunta y dice, ¿de qué manera se puede motivar, rescatar a un personal que trabaja en la calle, pero que al estar realizando home office está apático y negativo con regresar al punto de venta? Sí, claro, porque finalmente el personal de venta, el personal de trade marketing, es el que cuando esto vuelva a la normalidad, o entre comillas, nueva normalidad, como se dice por ahí, que sabemos que no va a ser la de antes, está en la trinchera, ¿no? Está en la zona de riesgo. Entonces, creo que lo primero, y me voy a una cuestión como muy básica, es garantizar la salud de esas personas, porque finalmente es muy probable que esa preocupación o que esa apatía tenga que ver con que siente que se está exponiendo a un riesgo, y es real, hay un riesgo ahí afuera. Entonces, ¿cómo ayudamos a, primero, garantizar que si esa exposición es necesaria para reactivar y que de alguna manera la apertura se va produciendo, cómo garantizamos que esas personas estén lo más cuidadas posibles y que realmente este claim de tu salud es lo más importante? Bueno, realmente lo sea. Y ahí yo te diría, como líder de ese equipo, quizás tu trabajo sea garantizar que eso pase, independientemente de si la organización hoy lo está mirando o no lo está mirando, pero garantizar que lo que tenga que ver con la salud de esas personas que están en la trinchera, por decirlo de alguna forma, realmente esté cuidada. Por otro lado, probablemente, y esto ya es un paso más allá, pero probablemente también sea necesario que esos equipos cuyo rol está como muy vinculado a lo que tiene que ver con la gestión en la calle, es, bueno, ¿cómo involucramos a esos equipos a pensar en nuevas alternativas? ¿Cómo pensamos, digamos, a involucrar a esos equipos en un rediseño de la forma en la que gestionamos? Porque finalmente también dentro de lo que tiene que ver con trade marketing es muy probable que haya oportunidades para ser diferentes y mucho más subidos a esta ola virtual, aquello que antes hacíamos de manera presencial. Entonces, finalmente no será ni un extremo ni el otro, pero será una combinación mucho más flexible de las dos. Entonces, ¿cómo hago para lograr el compromiso de ese equipo? Yo, tal vez invitándolo a que, además de cuidarlo,
su desarrollo de trabajo en la trinchera es, bueno, ¿cómo te invito a que pensemos juntos nuevas maneras de hacer este trabajo en el futuro que viene? Yo diría que quizás ahí puede haber dos tips a tener en cuenta, ¿no? El primero quizás mucho más inmediato y mucho más necesario en términos de prioridad. Buenísimo, buenísimo, excelente, Matías. Ya otros comentarios de Carla Tobar te agradecen mucho, dice, es muy útil todo. Rocío Serrano también dice, excelente webinar, muchas gracias. Te comento que este es el webinar, tienes el récord de más preguntas realizadas en un webinar de los 8 que hemos realizado, y eso es gracias a todos. Les agradezco por su participación. Y también Matías, nuestro CEO, Enrique Lemus, quien coordinó contigo este espacio, quiere dar unas palabras, y entonces les dejo para que de esta forma ya podamos despedir nuestro webinar. Gracias nuevamente. Y bueno, allí les dejo con Enrique y con Matías. Mucho gusto. Gracias, Wilmer. No, Mati, quería agradecerte personalmente pues el aporte a estos webinars que estamos realizando. Realmente admirado de la pasión con la que hablas de los diferentes temas de recursos humanos, y creo que realmente se necesita más gente como vos, gente que ame lo que hace, y realmente te admiro por eso. Y como te decía, agradeciendo mucho la colaboración con GSP Corp. Y bueno, te deseo lo mejor, y seguramente van a pedir más tiempo tuyo. Entonces, ahí vamos a estar conversando para poderle dar continuidad a un tema tan amplio y tan importante. Y lo que más rescato de esto es cómo cuidamos a nuestra gente, ¿verdad? Porque sí es un tema complejo, y pues entre tanta incertidumbre, tanto miedo, tenemos que hacernos cargo y hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Matías. Quique, muchísimas gracias a ti por este espacio, por haber organizado esta serie de webinars que siguen, afortunadamente, que son muy bien recibidos por la gente, y creo que en este momento poder compartir lo que uno mira, lo que uno ve, sin que eso sea lo exacto, ni mucho menos, creo que es casi como una obligación. Entonces, yo te agradezco mucho por este espacio y por generar esta posibilidad, y bueno, también agradecerles, por supuesto, a todos los que estuvieron conectados, a todos los que participaron con sus preguntas. Me llevo muchas preguntas que también hacen a mi aprendizaje, así que les quiero agradecer infinitamente, y mi invitación a que sigamos en contacto. Me pueden seguir en redes, vamos a compartir la presentación, y la invitación es que sigamos en contacto. Me encuentran, por ejemplo, en LinkedIn como Matías Santiago Vila, y bueno, ahí junto con la presentación les paso también mis datos de contacto para que sigamos la conversación. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. A los que nos acompañaron. Que tengan buen día. Buen día para todos. Hasta luego.